Muy buenas tardes para todas y todos, provincia de Formosa, a los participantes que estuvieron siguiendo en este curso de manera intensiva, con muchas participaciones, con mucha actualidad, planteando algunas propuestas, viendo que el material, y esto es lo más importante, que el material que les he ofrecido les ha servido para diferentes aspectos de sus ámbitos laborales, personales. La idea es hacer un cierre muy cortito, no quiero extenderme mucho, y quiero dejar abierto un espacio de preguntas posterior a lo que diserte, que tenga que ver un poco con las preguntas, dudas que le hayan quedado a lo largo de este taller, y con la participación en términos de lo que les pareció a modo de monitoreo o de una evaluación de desempeño de lo que les pareció la cursada. Si bien fue un seminario, un taller intensivo, creo que la participación ha sido bastante fructífera por parte suyas. Y bueno, comenzar diciéndole y agradeciendo al equipo de la subsecretaría que me ha permitido estar presente nuevamente en la provincia de Formosa, a cada una de las trabajadoras y los trabajadores que lo integran, y a ustedes y a cada uno de los participantes también por dejarme y abrirme las puertas de sus cámaras y de sus micrófonos y audios para poder escucharme en estos webinars. Simplemente voy a hacer una pequeña disertación que no va a exceder los 10 minutos para darle un cierre. Hablamos de la crisis, del concepto que genera, de las características, lo que significa esa palabra crisis, esa palabra problema, el oscurantismo que genera también, las veces que se oculta, el significado, el concepto de la palabra crisis. Estuvimos trabajando también en todo con lo que tenía que ver con diferentes paradigmas que se vienen, con la posibilidad de generar una teoría de la crisis, de estar atento, de hacer y de generar trayectorias futuras, de trabajar algunas capacidades para descubrir que las crisis son oportunidades. En definitiva, una crisis nos está de alguna manera marcando, nos está notando, nos está denostando que hay algo que no funciona. No significa que tenemos que entrar en pánico, vimos la diferencia entre el riesgo, el miedo, el pánico. No confundir lo que es el riesgo con generar pánico, que el pánico oculta diferentes reproducciones erróneas y decisiones contraproducentes para la mejora de la calidad humana en los sistemas. En esta parte del módulo 2 y el módulo 3 yo hago algunas recomendaciones, algunas propuestas para trabajar, para el abordaje de la crisis, pero por sobre todas las cosas pongo en consigna, pongo como encabezado de las acciones una comandanza compartida, una comandanza integrada por multidisciplinas, donde cada multidisciplina tiene que darle salida a diferentes emergencias que las crisis reúnen. Cada crisis tiene en sí mismo emergencias y urgencias que se ponderan, que se suman, que se superponen, que de alguna manera crecen, y eso es lo que produce una nebulosa, nos impide ver el trayecto del rumbo, nos crea una manta de invisibilidad, una manta de niebla que no nos permite avanzar con un rumbo cierto. Ante esto, la contraproducción a esta complejidad es otra complejidad. Si la crisis es compleja, la ataco con algo complejo. Y algo complejo, multidisciplinario y multicientífico son los equipos. Los equipos poniendo el valor y poniéndolos en valor con la sumatoria de los conocimientos, las habilidades, las actitudes de cada una de los que lo componen, de las trabajadoras y los trabajadores que integran cada uno de esos grupos. En cada uno de ellos hay conocimientos que muchas veces permanecen ocultos, conocimientos que no se ponen en juego y que nunca se dan la oportunidad de poder demostrarlos.
Son los pasos de los conocimientos tácitos a los conocimientos explícitos. Conocimientos tácitos es aquel que se tiene internamente y conocimiento explícito es aquel que se pone en juego y se puede compartir. De esta manera, lo que hacemos es sumar conocimientos y la sumatoria de conocimientos nos hace más competentes. Competentes a las personas y competentes a los equipos. Competentes a las personas y competentes a las organizaciones. Y aquí es lo que yo vengo a postular. Generar organizaciones y equipos competentes que sean capaces de contrarrestar el efecto de la crisis. Y cuando hablo de crisis, recuerden que hablo de multidimensiones. La crisis no es solamente, en este caso, sanitaria. Una crisis se da en términos económicos, políticos, sociales. Una dimensión es la que estalla, pero afecta a todas las demás dimensiones. Entonces, de la misma manera debemos responder en los equipos. Si lo hacemos desde la funcionalidad, desde la función solamente, desde la tarea, estamos ante algo que es limitante. Lo que tenemos que poner en juego son roles de todos los participantes, roles que establezcan diferentes acciones y diferentes tareas, ¿sí? No tenemos que estar circunscriptos a solamente una tarea por individuo, sino que un individuo puede cumplir diferentes tareas. No solo eso, sino que los individuos tienen que conocer las tareas de los demás. Tiene que haber una etapa de compartimento, una etapa de compartir disciplinas, de compartir conocimientos, de compartir habilidades, de compartir actitudes, de mejorar la actitud del otro si no es una actitud positiva, ¿sí? Con nuestro ejemplo podemos modificar las actitudes de los demás. Sin nuestro ejemplo es muy difícil poder cambiar la actitud del conjunto. Tenemos que pensar en el nosotros sobre el yo. Esta comandanza tiene que ser una comandanza compartida, tiene que ser una comandanza que de alguna manera genere multisaberes, multiacciones, multiconocimientos, multilateralidad, pero también que sea una comandanza compartida en términos horizontales, donde podamos no solo aprender, sino también escuchar al otro, incorporar, pero reproducir lo que nosotros también sabemos. Tiene que ser una multidisciplinaridad 360 grados, donde esa curva se genere y se distribuya entre todos y cada uno de los que integran el equipo, cada una y cada uno de los que integran este equipo. Es una sumatoria de los poderes, no es el poder absoluto sobre uno. Es la distribución del poder en cada uno de quienes integran el equipo. No hay mejor liderazgo que el liderazgo que se ejerce posibilitando a los demás ser líderes. No tenemos que menospreciar ningún rol, no tenemos que menospreciar ninguna actitud. Aún la actitud de la persona que pensamos que no aporta al resto es valorada. Y cuando menos lo pensamos, de esa persona que no fue participativa, que a lo mejor la vimos como distante, es la que observó cosas que pasaban y nos da su punto de vista que ninguno vio. Hay que abrir. En este concepto hay que aceptar todos los diseños, aceptar todas las miradas, todos los puntos de vista. En la crisis es heterogénea, que es compleja, que es multidisciplinaria y multidimensional, debemos ser absolutamente y copiarlas. Debemos ser un espejo, un reflejo. Debemos ser absolutamente abiertos, ser heterogéneos, ser multidimensionales y multidisciplinarios. Debemos responder a los efectos de la crisis con los mismos efectos que nos propone, porque si no, la estaríamos subestimando. Y acá en este caso lo que hay que hacer es sobreestimar la crisis. Sí, no hay que ocultarla, no hay que negarla. Es preferible sobreestimarla y respetarla a no subestimarla y entrar después en una situación que no la podemos domar, que no podemos abordarla. Los equipos son importantes, los roles deben ser funcionales y la actividad de cada uno y la participación de cada una y cada uno de los que integran el equipo es clave, es vital. Tiene que ser un ámbito donde se generen situaciones de placer, donde haya funcionalidad, donde los roles estén aceptados y donde aceptemos también que hay decisiones que se toman que a lo mejor no son las acertadas, pero lo peor son las decisiones que no se toman. En la crisis tenemos que ser observadores y tenemos que trabajar con información fidedigna.
Los equipos no pueden ocultar información. La información y la posibilidad de liderazgo debe estar al servicio de todas y todos. Debe tener un rango horizontal, ¿sí? El concepto de comandanza incorpora todos estos conceptos en sí. Pero vuelvo a repetir, no es un concepto el de comandanza donde hay un comandante con autoridad, sino que estoy hablando de una comandanza compartida en términos disciplinarios, en términos políticos y en términos de dar participación a los sectores que no los tienen. Tenemos que abrir. Cerrar significa negar, significa no aceptar. Cerrar la crisis es lo peor que puede hacer un equipo. Porque cuando un equipo se cierra la posibilidad que la crisis le da para crecer, está cerrando la oportunidad a ese equipo de ser mejor, de tener capacidades óptimas, de construir nuevas capacidades, de construir nuevas relaciones sociales y de darle la oportunidad a viejos actores que no tuvieron oportunidades. En este caso, lo que yo vengo a proponer es la apertura, reformular conocimientos, incorporar nuevos paradigmas, darle oportunidad y participación a quienes no la han tenido, incluir a la crisis como palabra solución y erradicar la palabra problema. Erradicar el silencio, no callar, dejemos la oportunidad, ¿sí?, de dejar latente la construcción y la deconstrucción de nuevos caminos. Hay que darle posibilidad a nuevas estructuras sociales y microestructuras que tienen capacidad y que tienen información que es poderosa. Y siempre tenemos que tender a tejer en conjunto, ¿sí? Hay que rescatar lo colectivo por sobre lo individual, lo plural por sobre lo egoísta, la posibilidad y la diferenciación de criterios por sobre la unicidad de criterios. Hay que dejar la palabra fluir por sobre el cercioramiento, la censura de la palabra. Pero sí, la palabra debe ser fidedigna. No podemos manejar información. Y por último, dentro del equipo no debe haber contradicción en la comunicación, porque el equipo debe tener una capacidad de fusión. Puede haber diferentes opiniones dentro del equipo, pero cuando se elige el rumbo y se elige qué comunicar, no puede haber voces disonantes a la hora de salir y decir que el rumbo elegido es el que se eligió entre todas y todos. Después no podemos decir no coincide. ¿Sí? La comandanza debe tener un rumbo cierto, un rumbo que parta del disenso y que llegue al consenso. Y ese rumbo debe estar informado y comunicado. Y para finalizar, cumpliendo con lo que había prometido de ser una charla corta y que hace una sincronía y un recorrido de todos los conceptos, les propongo que a partir de esta crisis empecemos a ver las construcciones sociales como construcciones colectivas, que se haga de alguna manera realidad lo que Morén, ¿sí?, lo que Morén nos pregona, ¿sí?, que ante una crisis que tiene un carácter multidisciplinario, un carácter donde se olvidó la civilización de transformar a la humanidad en algo humano, podamos darnos la oportunidad de darle carácter humano a los equipos de trabajo y de poder enfrentar a la crisis humanamente, tratando de que las diferencias, las desigualdades, la falta de oportunidades para todas y todos que han soslayado y que se han visto ponderadas en esta crisis, pase a ser nuestro trabajo y nuestro trayecto futuro. Que sea nuestra teoría de la crisis la que ponga en crisis a la crisis y nos dé la oportunidad de darle respuestas a viejos problemas que nos hundieron en esta crisis de la humanidad. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan sido sencillos mis conceptos y dejo abierta esta sesión de comunicación virtual a las preguntas que deseen realizar, a todos los comentarios que quieran hacer acerca del taller. Así que a disposición, muchas gracias. Los escucho y las escucho.
Pueden hablar, ¿eh? No hay censura acá. ¿Se escucha? Yo no lo escucho muy bien. Si me puede repetir la pregunta, por favor. No, profe, lo que pasa es que se escucha ruido de fondo, un ruido no lo- Sí, hay un ruido en el ambiente. Yo le voy a pedir que silencien sus micrófonos, todas y todos. Ahí está, y que el que quiere hablar desmutee su micrófono en el momento. Así que ahora lo escucho si desea hacer alguna pregunta, caballero. Buenas tardes, profe, buenas tardes a todos. Más que pregunta es, ¿no es cierto?, dar mi conformidad, mi agradecimiento, ¿no es cierto?, porque clarificamos muchos conceptos que por ahí estaban, lo teníamos, ¿no es cierto?, pero no bien claro. Como lo había compartido yo en la plataforma, ¿no es cierto? Esto nos hace crecer. Yo soy director de un núcleo de educación permanente para adultos y jóvenes acá en el oeste de la provincia de Formosa y trabajamos justamente con nuestros colegas, con nuestros alumnos sobre el trabajo en equipo, pero esta oportunidad, ¿no es cierto?, de participar en esta capacitación me clarifica mucho, ¿no es cierto?, es decir, por ejemplo, un equipo en crisis, anteriormente por ahí teníamos otra, ¿no es cierto? Por ahí si lo bajábamos con un grupo, por ahí podía ser mal interpretado, como que estábamos en crisis y no teníamos posibilidad de crecer, ¿no es cierto? Y es todo lo contrario. Esta crisis nos pone cierta prueba a nosotros, a todos, ¿no es cierto? Por empezar en nuestras emociones, en nuestra fortaleza, ¿no es cierto? En nuestras capacidades. Entonces, sí, estamos claritos ahora con los conceptos, ¿no es cierto? Esto lo tenemos que considerar como una oportunidad para crecer y no la otra idea que por ahí nos podía dejar un poquito como débiles porque estábamos en crisis, ¿no es cierto? Es lindo compartir toda esta experiencia, profe. Desde ya muchas gracias a todos los colegas, los que participaron en la plataforma, leyendo todas esas, ¿no es cierto?, todos esos conceptos que vertieron los colegas, nos enriquecemos todos. Desde ya muchas gracias. Bueno, muy agradecido y rescato una frase suya. Yo mañana también tengo que dar un webinar a nivel internacional y le voy a pedir permiso para utilizar una frase que ha utilizado recién usted y que él ha dicho, dice, la crisis nos pone a prueba, ¿no? Y nos sentimos débiles y no nos damos cuenta que tenemos la fortaleza ahí cerquita para salir más fuertes de lo que uno piensa. Bueno, generalmente sucede eso. Las crisis lo que hacen es poner a prueba nuestras debilidades y ocultar nuestras fortalezas. Exacerba las desigualdades y sobre todas las cosas que las crisis inconscientemente, esa palabra conceptual, tiene vida en sí misma. Y lo que buscan los sistemas, porque en realidad las crisis son sumatorias de diferentes sistemas que nos ponen en crisis, es hacer florecer esas debilidades. ¿Sí? Yo digo que la crisis no es el virus, sino que el virus es un pequeño componente de una gran crisis. Es el componente que nos dio la posibilidad de saber y utilizar otros recursos para poder enfrentar no solamente a este virus, sino también a muchos sistemas que ocultan muchos virus que son peores que el COVID. Entre ellos la pobreza, el hambre, el racismo, la discriminación, el machismo, el clasismo, un montón de componentes que son tantos o más peligrosos que un virus. El virus seguramente va a tener una vacuna y quedaremos inmunizados, pero todavía hay mucha población y hay mucha humanidad que no está vacunada, que no está y no se encuentra el antídoto para vacunarse contra la explotación, la desigualdad, sobre todas las cosas, la no valoración de la raza humana y de la otra persona, ¿sí? El mesianismo, la hipocresía, la dominación hegemónica, la mentira, todo eso hace que tengamos virus mucho más difíciles de combatir.
Y yo creo que la lucha contra la crisis recién comienza. Y este virus nos dio la oportunidad de plantarnos y de que esa prueba que nos está dando la crisis es nuestra oportunidad, no para mostrarnos más débiles, sino para mostrarnos más fuertes. Bienvenidas estas análisis y estas reflexiones que nos posibilitan pensar sobre estas cosas. Así que muchas gracias. Después, Doris, seguramente, Doris, te compartí el link para la charla que mañana voy a dar a las 11 de la mañana a través del canal YouTube del INAP, del Instituto Nacional de la Administración Pública. Así que quedan todas y todos invitados, y bueno, si pueden difundir el link con quienes ustedes gusten, es abierto por canal YouTube, así que pueden acceder, así que te pido, Doris, que después en la plataforma les envíes el link para que todas puedan participar mañana. Lo va a subir en el aula del foro. A ver, tenemos acá, la capacitación me parece muy importante, nos dice Rita, y muy práctica para los tiempos que nos tocan vivir. Con el material que envió más las explicaciones podemos llegar a conclusiones que abren los ojos y las mentes para salir adelante con nuevas estrategias. Bien, voy a hacer un pequeño agregado acá, y a lo que dice Miriam Cavallio también, que nos pone a prueba y sobre todo nos desafía a dar lo mejor de uno en cuanto a la integralidad de la persona para hacer frente a la crisis en cualquier contexto que se dé. Muy bien, muchas gracias Miriam, muchas gracias Rita. Miren, cuando hablamos de capacidades, ¿sí? Porque acá estamos hablando con nuevas estrategias, ¿no? Tienen que comprender que hay que desarrollar nuevas capacidades estatales, ¿sí? Y las capacidades estatales se dividen o hay tres tipos de capacidades. La primera capacidad estatal es la capacidad administrativa, operativa, es el manejo, ¿sí? El conocimiento de la administración y el manejo de sus herramientas. Un expediente, cómo manejar un sistema documental, cómo se maneja la administración pública en sí, en lo que Weber llamaba la burocracia, ¿sí? El manejo de la burocracia, la administración y la organización de lo estatal. Esa es la primera capacidad. La segunda capacidad que se da es la política y estratégica. Y ahí es donde tenemos que apuntar, porque si bien nosotros tenemos las herramientas y las manejamos, nos falta definir estrategias que den muerte a estos componentes de la crisis y que permitan la reproducción de los viejos sistemas. Tenemos que trabajar sobre esas estrategias políticas, ¿sí? Para posibilitar que el Estado dé respuesta a muchas demandas. Y muchísimas veces, Wilma Ojeda me está diciendo ver lo decía en sentido positivo a lo que es la burocracia. Sí, estoy hablando de la burocracia en sentido positivo. No estoy hablando de la burocratitis, Estoy hablando de la burocracia como un componente de la administración pública. No estoy dividiendo entre burocracia o política. Estoy hablando de burocracia y política, pero burocracia en términos de que es el gobierno quien genera un staff de técnicos, y esa es la burocracia, y los medios de producción del Estado, ¿sí? Que eso también es parte de la burocracia, administrándolos para darle soluciones y respuestas a la demanda de la población. Entonces, tenemos que trabajar sobre esta capacidad. La primera, la capacidad administrativa, que la tenemos instalada. La segunda, que es la que estoy hablando, que es la capacidad de la estrategia, las capacidades estratégicas o políticas, y es ahí donde tenemos que definir nuevos rumbos. Si hablamos que ante la crisis tenemos que hacer nuevos trayectos futuros, tenemos que trabajar sobre esos trayectos futuros definiendo nuevas estrategias, ¿sí? Nuevas estrategias que tienen que ver con lo político, con lo social, con lo demográfico, con lo legal, ¿sí? Con todas las dimensiones que se puedan trabajar para darle fortaleza y que ese Estado acompañe de esas estrategias para hacer mucho más real las soluciones que se plantean ante determinadas demandas. Y el tercer componente de las capacidades son las capacidades relacionales, ¿sí? Entonces tenemos las capacidades administrativas, las capacidades estratégicas políticas, y la tercera son las capacidades relacionales,
¿Qué es esto de establecer nuevas redes, nuevos entramados, de hacer trabajar, en el caso de Formosa, a los municipios en red? Un municipio solo no se salva, se salvan entre todos los municipios. Eso es lo que fortalece a toda la gobernación de la provincia. ¿Por qué? Porque cada municipio en sí mismo tiene componentes de conocimientos y habilidades que puede compartirlo con aquellos que no los poseen o viceversa, ¿sí? Entonces, en este intercambio, en este flujo de relaciones sociales, es donde se fortalecen los equipos y las organizaciones para dar respuesta y para generar nuevas estrategias, ¿sí?, que apunten a los focos de demanda y en términos de colectividad, de relaciones sociales, utilicen esas capacidades administrativas y operativas para poder tener herramientas e infraestructura y salir a dar respuesta a la población y a las demandas. De esa manera lo que evitamos son emergencias y urgencias. Cuando nosotros achicamos el espectro de emergencias y urgencias a nivel local, a nivel regional, estamos de alguna manera atacando el foco de la crisis, porque vamos atacando diferentes focos de incendio que le van dando a la crisis menor letalidad, menor potencia. Cuanto menores sean los incendios, metafóricamente estoy hablando, locales o regionales, menor va a ser la potencia que va a tener la crisis en ese fuego absoluto. ¿Sí? Así que es muy importante esto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Buenas, hola, ¿se escucha? Hola, sí, te escucho. ¿Te interrumpí, Nora? No, estamos en... Ah, bueno. ¿Cómo le va? Me llamo Wilma Ojeda, yo también pertenezco, estoy en Recursos Humanos. Hola, La verdad Wilma. que me gustó mucho este desafío. Voy a poco porque también es incorporar nuevas terminologías o también abrirme un aspecto que yo todavía no conocía. O sea, yo creo que particularmente esta crisis, que en realidad, o sea, nunca, o sea, creo que escapa todo lo que ha sido a todas las crisis que ya en la humanidad hemos tenido, o al menos es la que nos tocó a nosotros. Y me parece muy bueno esto porque en realidad, o sea, la oportunidad de empezar los conceptos, cómo empezar, o sea, para mí es la oportunidad de empezar a cambiar todos los estereotipos que tenemos. Y está bueno porque es pensar y repensar, entonces para mí acá nada es estático. Y me parece que está bueno la posibilidad de que por fin todo sea dinámico y todo lo que hoy, por eso hoy yo pensaba muchas veces, yo solamente lo tuve que contextualizar así como para que me entrara más. Y entonces como ver, por ejemplo, las decisiones que toma la OMS, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por un día dice una cosa, otro día van diciendo otra cosa, y en realidad no es que están equivocados, no es que están queriendo hacer daño, sino que es esto, es que estamos todos evaluando y estamos todos reevaluando. Entonces está bueno, de pronto también lo que usted dijo de ser prudentes, de tener paciencia, de saber de que estas cosas no son decisiones que se tienen que tomar de manera abrupta, y también me pareció sumamente importante siempre trabajar interdisciplinariamente. Yo soy abogada y siempre tuve la posibilidad y la fortuna de trabajar con psicólogas, así que la verdad que cuando estamos todos en un mismo plano, o sea, digo que no hay competencia y demás, es tan enriquecedor aprender de otras ciencias y también, o sea, yo hoy había escrito en los foros, pero no salió y lo volveré a escribir, pero también yo pensaba que en este caso también es tan importante los conocimientos. ¿Cómo se llamaban los conocimientos? Los vulgares, porque realmente, o sea, todos estamos, o sea, todo, como usted dijo, quizás la persona que es más callada tiene el poder de contemplación, porque en realidad por ahí los que somos más de hablar, como a veces que ya estamos teniendo la respuesta de lo que ya estamos por decir. En cambio, los que están ahí elaborando son los que más están escuchando y cuando abren la boca, la verdad que son magníficos. Así que le agradezco, bueno, un gusto conocerlo y bueno, éxitos para mañana. Saludos a todos los que están. Bueno, muchas gracias, Wilma, por tus palabras. La verdad me pone muy feliz que los materiales les hayan servido a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes.
me pondría mucho más feliz si esos mismos materiales los reproducen, les doy todo el permiso de que puedan hacerlo para compartirlo con quienes deseen, en los ámbitos que deseen, porque si no estaría contradiciendo todo lo que estoy proponiendo, digo, ¿no? El conocimiento hay que ampliarlo, hay que compartirlo, hay que cederlo. Compartir los conocimientos es parte de nuestra función, de nuestro rol, ¿sí? De nuestro rol. Y esta es una muy buena oportunidad. Así que muchas gracias por los halagos, pero más que tomarlos, les hago la contrapropuesta de reproducir esos conocimientos y de llevar adelante las acciones también que se proponen. Y sí, y es verdad también que como la crisis es algo dinámico y es una crisis desconocida con un componente también desconocido, yo creo que usé la frase, no sé, no me acuerdo si fue en este webinar que di el lunes pasado, pero hay una frase de Jorge Argüello, que es nuestro embajador en Estados Unidos. Le voy a usar la frase de él, que es, estamos navegando en mapas sin cartografiar, ¿sí? En aguas desconocidas. Entonces, cuando vos navegás en aguas desconocidas, sin mapas, sin cartografiar significa que se hacen las cartas a medida que vas avanzando, vas como un navío a la deriva, ¿no? Va marcando el rumbo y va corrigiendo muchas de las cosas que a lo mejor uno imaginaba que en esas aguas iba a encontrar. Y esto es lo que está pasando. Creo que estamos ante aguas sin cartografiar, con mapas que lo único que nos marcan son algunos componentes, pero que no son ciertos. Entonces, está bueno esto también, y es parte de la teoría de la crisis construir esta cartografía y escribir esas bitácoras y saber que va a haber errores, que los hubo y que los va a seguir habiendo, pero el gran error de alta magnitud sería no tomar nota de estos errores en las decisiones o reproducirlas, o reproducir decisiones erróneas, aún sabiendo que han tenido un costo o que han tenido algún tipo o han generado alguna problemática en la sociedad. Ahí sí estaríamos cometiendo el peor de los errores. Entonces, hay dos grandes errores que no podemos cometer. El primero es no tomar decisión y esconder la crisis y dejar que todo fluya, lo que nos va a sumergir aún más en una crisis, o sabiendo que estamos tomando decisiones erróneas, repetir esas decisiones sin corregirlas. Entonces, creo que la OMS está haciendo las cosas que debe hacer. Está trazando nuevos mapas en aguas desconocidas. Para trayectorias futuras, las crisis nos marcan un punto cero, no nos marcan un punto retroactivo. Las crisis nos marcan la posibilidad de prospecciones, de prospectar, visibilizar el futuro, pero sin planificarlo de manera exacta. Estamos haciendo prospección. Sabemos que podrá pasar. No estoy diciendo, sabemos que va a pasar. Sabemos que puede pasar. No es imperativo, es potencial. Lo que tenemos que tener es diferentes escenarios ante diferentes respuestas ante diferentes escenarios. Sabemos que si estamos navegando en aguas sin cartografiar, el barco no puede ir a toda velocidad. Recurriendo a la vieja película del Titanic, sabiendo que había icebergs, ¿sí?, que podían tener la posibilidad de chocar contra un iceberg, el capitán, por mostrar la ostentación y el poderío de la nave, nunca descendió la velocidad. Muy por el contrario, puso la velocidad al máximo para demostrar el poderío. Cuando vos ponés un Titanic a navegar en aguas sin cartografiar, sin saber dónde están los icebergs, lo más seguro es que
el Titanic se hunda por chocar con un iceberg que sabía que iba a estar en algún lugar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces, lo que tenés que hacer es tomar nota, y vuelvo a repetir, ser paciente, ¿sí? Ser paciente es tener paz, no significa nada más ni nada menos que eso. Reflexionar y por sobre todas las cosas, como marcaba Maquiavelo en El Príncipe en la batalla, porque estamos en medio de una batalla pandémica, debe ser prudente. Y la prudencia tiene que ver con saber avanzar en los lugares y en los momentos precisos y retroceder en los momentos y en los lugares precisos. Si el príncipe no hace una lectura de todos sus recursos, ¿sí?, es muy seguro que pierda todos sus recursos. Debe ser prudente. Y no basarse solamente en la fortuna. Sí, una de las virtudes cardinales también de Aristóteles, así que estamos en camino. Bien, Aristóteles lo planteó con el término de afaleia, término medio, la justa virtud. Ahí Nora quiere hablar un ratito. Nora, te cedo un espacio para que puedas hablar. ¿Cómo, Doris? Nora quiere hablar, pidió la mano. Así adelante, Nora. El espacio a ella. Por supuesto, adelante, Nora. ¿Qué tal, Lisandro? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes de este gran equipo de este taller, que la verdad que nos dio la oportunidad, este taller de equipos en crisis nos dio la oportunidad, esta crisis, de escucharte, Lisandro. Así que voy a fundamentar en dos partes. Mi nombre es Nora González y formo parte del equipo del Ministerio de Cultura y Educación. Bastante grande, por cierto. El lunes pasado charlábamos sobre todo lo de crisis, la escuchaba María Luz, a todos los que participaron, y me dejó orgullosa de mi provincia, porque creo que estamos haciendo todo lo que nos decíamos, lo que nos decís que hagamos, lo estamos haciendo bien, se están haciendo las cosas seriamente y en unidad, que es lo fundamental, en unidad y solidaridad. Eso con respecto a la primera parte. Con respecto al tema de hoy, creo que particularmente en nuestro caso, Ministerio de Cultura y Educación, la dirección de personal es bastante amplia, bastante grande en cantidad de personas, y de pronto nos enfrentamos a esta crisis y tuvimos que reinventarnos. Felicito a estos docentes que veo que están formando parte de este taller, porque ellos también fueron actores fundamentales en este reinventarse y aprender de vuelta, reaprender y volver a aprender, y estudiar, aprender las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de comunicarse. Así que creo que ellos fueron actores principales, así como todos nosotros que tal vez nos enfrentamos con nuevas maneras de poner en marcha otro equipo que realmente trabaje en una crisis. Un equipo multidisciplinario, como decía Wilma, formado por profesionales de todo tipo, y fundamentalmente un equipo donde todos, el concepto del todo supere al yo, al egoísmo, ¿sí? O sea, vamos todos y me olvido del yo para ir todos. Yo sola no puedo hacer nada, tenemos que ir en equipo. Otro aporte que te agradezco, ya lo había visto, lo volví a ver y lo volvería a ver, es el video, el video que está muy bueno. Como aporte vamos a tratar de compartirlo, porque está otra compañera del equipo también en este taller, así que vamos a tratar de compartirlo y ponerlo en práctica, y todo un equipo multidisciplinario donde reine la solidaridad, empatía y alegría sobre todo, ¿sí? Hay que decidir
hay que hacer las cosas urgentes, así que hay que diferenciar lo urgente y abocarnos un poco a esto, y tenemos que dejar el miedo del pánico de lado y hacer, porque si no hacemos es peor. Así que gracias Lisandro, gracias Doris, María Luz, la Subsecretaría de Recursos Humanos por darnos esta posibilidad y todo este material que para ser cada día mejores, para que esta crisis realmente sea una oportunidad de que salgamos mejores personas. Muchas gracias, Nora, y esa es la idea. Y la verdad que los felicito por la participación y sé que las áreas de educación, junto a las áreas de seguridad y de salud, trabajando arduamente para la construcción de nuevos conocimientos, habilidades y la puesta en actitud. A modo de ejemplo, yo soy docente en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y por primera vez nos toca a los docentes en las carreras en las que estamos corregir más de 300 finales en forma virtual. Y eso demanda un sacrificio y un compromiso enorme, con todo lo que lleva ya corregir en sí mismo un final presencialmente. Insume tiempo, lectura, capacidad, imagínense en términos virtuales. Así que doy fe que la parte de los ministerios de educación a nivel nacional, a nivel provincial, están trabajando mucho, arduamente, y levantando también siempre la consigna que la educación pública es el sostén de la educación de la nación. Y esto es importante también, ¿no? La educación pública es un componente de la crisis que tampoco podemos ceder, y que no se puede negociar. Y las universidades nacionales han salido a dar respuesta con plataformas virtuales, todas ellas a la hora de modificar sus contenidos académicos, y lo han hecho virtuosamente y en forma óptima. Esto significa que no solo el Estado, la administración pública, central o civil, sino también el Estado de la educación pública, el Estado de la salud pública, el Estado son las fuerzas de seguridad que están en la calle trabajando y ayudando a distribuir alimentos, a distribuir el alcohol en gel, a fabricarlo, a crear alcohol en gel. Entonces, todas esas cosas también es el Estado, muchas veces maltratado, mal difundido y ocultado, porque no veo en los medios de comunicación todo el esfuerzo que hace el Estado en esos sectores, que sea, más allá de los aplausos de la población, aplaudido por los medios de comunicación que lo critican constantemente. Entonces, esas son cosas y capacidades que hay que rescatar. El valor agregado de cada uno de los trabajadores de la educación, la salud y las fuerzas de seguridad, que han puesto su pellejo y que han puesto y se han puesto de cara a la crisis para combatirla y para poder, de alguna manera, dar respuesta a las necesidades que surgieron. Así que muchas gracias, Nora. Bien, perfecto. Pidió la palabra Luz. ¿Sí? Dale. Hola, Lisandro, buenas tardes. Hola, María Luz. A todos los compañeros. Un abrazo, Norita. Hace rato que no te veía. Fíjate vos cómo estas oportunidades nos permiten conectarnos, vernos y cambiar la mirada, ¿no? A través de un facilitador, como en este caso, nuestro profe, que nos ofrece algo que a mí me quedó de todo lo que escuché y de todo lo que pude leer con mucha atención. Y esto que dice Lisandro, que la crisis tiene vida en sí misma. Con lo cual, me planteé, y es lo que observo y siento, que no la podemos controlar. Entonces, no es casual que sigamos, que hay equipos de trabajo y todas las naciones siguen investigando, siguen ocupando sus tiempos
para ver de qué manera podemos frenar o paliar o prever, en este caso, una vacuna. Quiere decir, y es mi interpretación, que tenemos que darnos más tiempo para seguir informándonos, para seguir en la búsqueda, para seguir indagando con precisión, con hechos tangibles, mensurables. A ver, ¿qué hay detrás de ese gran iceberg que decía cuando comentabas que Merkel dijo que estamos caminando sobre una lámina ¿cómo es? De hielo, ¿no? De hielo fino. Exacto. Bueno, y hay algo que sí me compete, porque soy una trabajadora del Estado, y en eso quiero compartir con las personas o con los empleados públicos que tienen responsabilidades de mandos medios o altos mandos, en el caso como expresó Norita, cuando vos dijiste esto de desarrollar nuevas capacidades estatales. Y hasta ahora, Lisandro, a mí que me toca el rol hace unos años de acompañar a la subsecretaria en el diseño de metas y propuestas de capacitación, pensábamos nosotros que la prioridad eran las competencias administrativas. Y hoy, cuando cuando nos comentaste que las otras capacidades que tendríamos que ponernos como meta, política y estrategias, yo puse algo que siempre vemos acá, que dice cliquee aquí. O sea que acá tenemos que cliquear ahora. ¿Por qué? Porque de acuerdo al contexto que estamos viviendo, que es esta crisis, esto emerge como importante y como urgente. Y además por otra razón, porque son las políticas y los actores que trabajan y diseñan estrategias los que tienen que tomar decisiones. Entonces, me parece increíble esta oportunidad y que podamos ser capaces de estar conscientes de cuál hoy son las nuevas estrategias y políticas y ahí pisar a fondo y, como decís vos, seguir navegando para después estar más sostenidos y más firmes en el rumbo. Este rumbo que comentaste hace un ratito, que está bastante zarandeado y no tenemos mapa. Entonces, creo que la invitación es empezar a construir nuestros mapas, de acuerdo a nuestras urgencias, a nuestras políticas y estrategias. En este caso, yendo de arriba para abajo, escuchar, informarnos, orientarnos con lo que hoy dice nuestro presidente y, por supuesto, que está alineado nuestro gobernador respecto de cómo tenemos que ir avanzando en este proceso. Así que agradezco muchísimo esta posibilidad que nos ofreciste de empezar a mirarnos y a mirar el contexto donde hoy estamos desarrollando nuestras tareas de una manera mucho más, no solamente consciente, sino tomando esta distancia. Antes estábamos como muy pegados, ¿viste? Y ahora esta distancia social, al menos a mí, me permite mirar con más claridad algunas cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luz, por tantas palabras elogiosas y la reflexión también.
la idea es esa siempre, ¿no? Disparar la posibilidad de modificar nuestras rutinas y empezar a pensar desde otros puntos de vista, ¿sí? Trabajar desde nuevos ángulos, digamos, y generar nuevas expediciones, así pueden ustedes hacer su propia bitácora, su propia cartografía, que en nuestro país las regiones son heterogéneas y es importante conocer el propio territorio para poder hablar sobre el territorio de los demás, ¿no? Primero tenemos que saber hacer una introspección para después poder compartir muchas de las cosas. Les agradezco también a ustedes la participación, los aportes que han realizado. Les dejo abierta la oportunidad para armar otra capacitación cuando podamos vernos presencialmente, que sea allá por Formosa, provincia a la cual me une mucho apego, en la cual tengo muchas amistades, que de paso aprovecho para mandarles un abrazo del Día de la Amistad. Muchas de ustedes hemos compartido hasta anécdotas risueñas, creo, ¿no, María Luz? Y hemos trabajado mucho, levantándonos quizás a las 4 de la mañana en algunas oportunidades, recorriendo muchos kilómetros de norte a sur y de este a oeste en la provincia, pasando por rutas con más de 45, 50 grados de calor, y allá fuimos y estuvimos presentes en un montón de municipios trabajando y, como siempre digo, aprendiendo de la gente, aprendiendo de las comunidades aborígenes, aprendiendo de los municipios que no tenían tantos recursos, pero que ponían toda su actitud al servicio de la mejora de la población, de intendentas e intendentes que nos han acogido maravillosamente y nos han preparado hermosas jornadas de formación. La posibilidad que he tenido de estar también capacitando en esa provincia con el actual ministro de Agricultura, con Luis Basterra, que la verdad fue un honor haberlo conocido, un placer. Así que, bueno, a disposición, darle nuevamente las gracias a todo el equipo que hizo posible este taller. No, sería muy injusto no reconocer todo lo que han puesto por parte del equipo de la subsecretaría y de la gobernación, y dejar abierta la oportunidad para que cuando esté por Formosa podamos armar las capacitaciones presenciales, siempre a disposición para lo que gusten. Así que, Doris, si querés ir cerrando, porque ya estamos sobre las 18 horas y no quiero extenderme más. Dos palabras que siempre dejo al final de cada taller, cada curso, cada seminario, que son poderosas, que decirle muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lisandro, y muchas gracias a todos por sumarse a las capacitaciones y a las ofertas que nosotros vamos proponiendo desde la Subsecretaría de Recursos Humanos. Y bueno, espero que les sirva, esa es la idea, lo planteamos desde ese punto de vista, que siempre la gente se lleve algo y se quede con algo. Y lo más importante es ayudar a pensar y ver las cosas desde otros puntos de vista y de otras perspectivas, para ir mejorando nosotros y mejorando la manera en que estamos trabajando. Así que muchas gracias, un gusto siempre trabajar con vos, da gusto escucharte, siempre te digo eso, tenés muy linda oratoria. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, estaremos en contacto seguramente. Voy a poner a disposición lo de mañana a través del foro, de la plataforma, para que todos puedan recibir a su correo y puedan sumarse al webinar de mañana. Así que seguiremos en contacto. Y gracias, espero que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias. Un gran aplauso para todas y todos.